conceptos en matemáticas son las coordenadas polares. Nos dan una idea del espacio superficial diferente y vamos a ver las relaciones matemáticas que existen entre el plano cartesiano, que ya es más conocido, contra el plano polar. Acompáñame. La representación cartesiana de un punto en el espacio es con una medida en el eje X, se llama abscisa, y con otra medida en el eje Y que se llama ordenada. Pero también se puede representar con una distancia y un ángulo medido a partir del eje X positivo, que por supuesto ese sería el plano polar, que en un momento más lo definimos. Muy bien, imaginemos que yo tengo este punto en el espacio, tengo esta distancia que es 20 y me dan este ángulo que es 35 grados. Si se fijan, yo puedo cerrar aquí un triángulo por arriba y aquí me quedaría un triángulo que es rectángulo, de tal manera que yo puedo encontrar esta distancia y esta distancia del triángulo. ¿Cómo le vamos a hacer? Aplicando las tres funciones trigonométricas principales y el teorema de Pitágoras, que por cierto, aquí les dejo la tarjeta donde vimos y repasamos los triángulos rectángulos. Así que como cuando hablamos de triángulos rectángulos, estos dos lados que forman el ángulo recto se le llaman catetos. Cuando se habla de vectores se le llaman componentes. Y para obtener el valor de la medida de los catetos, antes que nada hay que saber que los dos lados llevan el 20. Nada más que uno se distingue porque lleva seno y el otro lleva coseno. Y ojo, el que lleva seno y el que lleva coseno no depende si es X o es la distancia en el eje Y, sino más bien depende a dónde está pegado el ángulo. Fíjense, el seno siempre está relacionado con el opuesto, mientras que el coseno está relacionado con el adyacente, de tal manera que si yo quiero el opuesto, paso la hipotenusa multiplicando y solamente sería hipotenusa por seno, me da el opuesto. De la misma manera, hipotenusa por coseno me daría adyacente. Así que, en resumidas cuentas, coseno de este ángulo lo va a llevar el que esté pegado a ese ángulo. Aquí vemos que la medida de Y está pegado al ángulo de 35, entonces el ángulo de 35 es con adyacente y le toca coseno. Y el que esté enfrente se le llama seno. Pero observemos que esta medida es equivalente a esta. Si yo quiero escribirlo aquí, que también se puede, perfecto. Puedes saber que lleva el 20 y tendría que distinguir si es seno o coseno. Y es muy sencillo. Coseno lo llevaría el lado que está pegado al ángulo. En cambio, si observan, este lado no está pegado al ángulo. Entonces sería el opuesto, por lo tanto, este lleva seno. Y vemos que son equivalentes. De tal manera que si nosotros hacemos esto en calculadora, 20 coseno de 35 nos da algo así como 16.38, que representa a la ordenada. Mientras que 20 seno de 35 nos queda algo así como 11.47. Recordemos que un punto en el espacio se puede representar en el plano cartesiano con un par ordenado en donde al primero se le llama abscisa y siempre tiene que ser la medida en el eje X, que es 11.47 y 16.38 para Y. Quiere decir que este punto que está a 20 a un ángulo de 35 de inclinación respecto a la vertical, también se puede escribir como 11.47 y 16.38. Pues esto que tenemos aquí se llaman coordenadas cartesianas. Y esto que tenemos acá se le llaman coordenadas polares. Se escribe también como par ordenado, solamente que primero va la distancia inclinada y que luego el ángulo. El ángulo que vamos a utilizar para poner aquí es este de aquí.
Siempre se debe de medir del eje X positivo, es equivalente al eje polar, en contra de las manecillas del reloj hasta encontrar la diagonal. Así que por supuesto que si este vale 35, este ángulo, como deben de sumar 90 grados, pues está obligado a hacer 55 grados. Y en coordenadas polares, 20,55 es la representación de este punto, mientras que en coordenadas cartesianas, 11,47,16,38. Podríamos decir, bueno, yo no quiero usar el de 35, quiero usar el de 55. Claro que sí. Imaginemos que este es el mismo punto que está a 20, pero ahora me dan este dato que es 55. Y quiero encontrar el equivalente en esta dirección, el equivalente en esta dirección, las componentes. Perfecto. Fíjense qué tan sencillo es. Sabemos que las dos deben de llevar el 20. Las dos llevan el 20. Bueno, ¿y quién lleva seno y quién lleva coseno? Bueno, es muy sencillo. Si utilizo este ángulo, el que está pegado es el adyacente, por lo tanto es el que lleva coseno. El otro lleva seno de ese mismo ángulo porque no está pegado. Y bueno, si nosotros hacemos esto en calculadora, nos va a quedar exactamente que 20 seno de 55 da 16,38 y 20 coseno de 55 da 11,47. Y si yo quiero expresarlo en coordenadas cartesianas, me quedaría 11,47 y 16,38. Eso sí, en el momento en que nos lo pidan representar un punto en coordenadas polares, ese punto hay que recordar que es la distancia siempre primero inclinada, coma, el ángulo que sale de medirlo desde el eje X positivo contra las manecillas del reloj hasta alcanzar la diagonal. Es muy importante entender que este ángulo también se puede expresar en radianes. Vamos a hacer un ejercicio muy rápido para recordar la conversión de grados a radianes. Sabemos que una vuelta completa medida en radianes es 2pi. Y la misma vuelta completa medida en grados son 360 grados. Pero para la conversión vamos a usar la mitad. Es decir, media vuelta es pi y media vuelta sería la mitad de 360 grados, que serían 180 grados. Entonces, la conversión siempre estará dada por que 2pi radianes es igual a 180 grados. Imaginemos que de pronto me piden convertir 60 grados a radianes. Perfecto. Entonces, pongo el dato que me están dando, aplico la fracción, nada más que abusados, porque lo que tengo es grados, entonces los grados los pongo abajo. ¿Qué va aquí? La conversión. ¿Cuál es la conversión? Siempre esta, perdón. Aquí es pi igual a 180 grados. ¡Excelente! Sabemos que se multiplica 60 por pi entre 180. Podemos hacer la multiplicación en la calculadora debido a que pi vale 3,1416 aproximadamente. Pero la mayoría de los maestros nos gusta trabajar con números fraccionarios. Eso significa evitar decimales para que los resultados queden más exactos. Por lo tanto, al 60 180avos se le suele sacar partes o simplificación de fracción. Décima de 66, décima de 180, 18. Tercera de 6, 2. Sexta de 6, 1 pi. Y sexta de 18, 3. El equivalente de 60 grados en radianes es pi tercios.
Imaginemos que tenemos este punto y me dicen que esta distancia vale 18. Que nuestra representación cartesiana de este punto, el par ordenado que lo va a representar en el espacio, pues es menos 18, menos 5. Ahora lo que tenemos son los catetos o las componentes. Quiero encontrar ahora ese lado inclinado, lado más largo o la hipotenusa. Muy bien. Recordemos que esto lo puedo encontrar con teorema de Pitágoras, que me dice que un lado al cuadrado más el otro lado al cuadrado es igual a la hipotenusa al cuadrado, que le vamos a llamar R. Es la letra designada para las coordenadas polares R y θ, mientras que para las coordenadas cartesianas es X y Y. Ahora, observen que aquí no metí los signos negativos. Esto es muy importante. Pero independientemente si los quieren poner, este cuadrado va a hacer o va a forzar que se vuelvan positivos. 3/24. 5 al cuadrado, 25. Sumamos 3/49. Para obtener la R, el cuadrado lo paso como raíz cuadrada. Y recuerden que ahorita estamos en valor absoluto. Por eso no le voy a hacer caso al más menos. Y la raíz cuadrada de 349 nos debe de dar algo así como 18.7. Un poquito menos. 18.68. Por supuesto, esto lo pueden realizar con la calculadora. Recordemos que a este le puedo llamar primer cuadrante. Segundo. Este es el tercer cuadrante. Y este es el cuarto cuadrante. A partir del eje principal, que es el eje X, que también es llamado eje polar, hay un punto en donde a este se le llama origen, mientras que en las coordenadas polares se le llama polo, y contra las manecillas del reloj se mide el ángulo. Siempre vamos a tratar de encontrar el ángulo que esté referido hacia el eje X. Es decir, si yo me encuentro en el primer cuadrante, trataría de encontrar este ángulo. Si me encuentro en el segundo, este. Si me encuentro en el tercer cuadrante, este. Y si me encuentro en el cuarto cuadrante, este. Recuerden que siempre está dirigido de el inclinado hacia el eje X más cercano, sea positivo o sea negativo. Este ángulo recibe un nombre, le llama ángulo asociado. La mayoría de los libros lo describen como alfa. Pero el ángulo que yo debo de entregar en coordenadas polares es siempre el que está medido desde el eje X contra las manecillas del reloj hasta la inclinada. Por lo tanto, este ángulo ya sería θ. En este caso sí es equivalente, pero para este, observemos que θ y alfa deben de sumar 180 grados porque esto es media vuelta, mientras que para este, θ menos alfa serían 180 grados, y para cuando se encuentra en el cuarto cuadrante, necesito este ángulo que es mi θ, siempre contra las manecillas del reloj a partir del eje X positivo. Así que cuando esté en el cuarto cuadrante va a ser una regla que θ más alfa me den 360 grados. ¿Para qué es esto? Bueno, precisamente para tratar de evitar manejar ángulos negativos. Entonces manejamos los ángulos asociados en valor absoluto y después los convertiremos en el ángulo real de ubicación, que es el ángulo θ. Para este ejemplo, ¿cuál es el ángulo que necesito? Pues es el ángulo asociado. Es decir, de la inclinada directamente hacia el eje X más cercano, y a este ángulo le voy a llamar
ángulo alfa. Para encontrarlo, muy sencillo, sabemos que la tangente de ese ángulo se define como opuesto entre adyacente, en donde, como estamos en valor absoluto, voy a tomarlos siempre positivos. Para todo este cálculo, se toman en cuenta valores absolutos. Opuesto entre adyacente. Por lo tanto, el ángulo alfa sería la tangente inversa de 5 sobre 18. Y esto en calculadora nos daría aproximadamente 15.52 grados. Pero hay que recordar que este es alfa, este ángulo de aquí. Yo quiero teta, teta lo encuentro contra la manecilla del reloj desde el eje X positivo, así que a este alfa le sumo los 180 grados para obtener teta. Por lo tanto, 15.52 más 180, 195. Ahora, ¿existen fórmulas? Claro que existen fórmulas. X va a ser el adyacente, por lo tanto siempre va a llevar coseno, y Y va a ser el opuesto, por lo tanto siempre va a llevar seno. Las fórmulas de conversión de rectangular a polar es que X es igual a R coseno de teta, que sería igual a R seno de teta. Esta es para convertir de polar a rectangular, cartesiana, y al revés, teorema de Pitágoras. R cuadrada es igual a X cuadrada más Y cuadrada, y que la tangente se define como Y sobre X. Yo sigo estas fórmulas, siempre voy a obtener la conversión de un sistema al otro. La idea principal es manejar toda la teoría completa para no confundirse con signos. Vamos a un último ejemplo para que vean que esto es muy sencillo. Imaginemos que a mí me dicen que hay un punto aquí y que esta distancia es de 1200 y este ángulo que está aquí es pi sextos. Por supuesto que ese ángulo está en radianes. Entonces lo primero que voy a hacer es convertirlo a grados y sabemos que pi sextos. Pongo el valor que tengo, pongo la fracción o quebrado, y como este es pi, pi va abajo, y recordemos que pi era igual a 180 grados. Pongo el factor de conversión, realizo la multiplicación, pi con pi se van, 180 entre 6 da a 30 grados. Significa que este mismo ángulo en grados es 30 grados. Pero observemos que yo me quiero acostumbrar a usar el ángulo asociado. ¿Y cuál es el ángulo asociado? Bueno, es el que está de la inclinada hacia el eje X más cercano. Este es alfa. Y yo sé que todo este ángulo es de 90 grados y como este es 30, pues aquí le tocaría 60 grados. De tal manera que si yo quiero encontrar el valor en X, pues nunca se me debe de olvidar que debo de usar el 1200. En Y también. Nada más que lo vamos a distinguir, lo íbamos a distinguir porque uno lleva seno y la otra lleva coseno. ¿De qué depende? Principalmente del ángulo a utilizar. Si utilizo el de 60 grados, coseno es el ángulo que está, es la X porque está pegado a ese ángulo, así que la X sería con coseno de 60. De hecho, siempre que use los ángulos asociados, es decir, respecto al eje X, entonces sabremos que X siempre llevará coseno y Y siempre se llevará seno del ángulo asociado. Lo que resta es utilizar la calculadora para obtener esos valores. 1200
coseno de 60 grados nos va a dar a 600 y 1200 por el seno de 60 grados nos va a dar a 1039.2. La forma correcta en entregar los resultados en coordenadas polares es R, teta. El ángulo es el ángulo medido a partir del eje positivo en contra de las manecillas de reloj. Así que este ángulo serían 270 más 30, 300 grados. Que también se puede dar en radianes haciendo la conversión de 300. Y en coordenadas cartesianas, esto sería equivalente a decir en X camino 600 y en Y 1039.2. Pero ojo, porque estamos en el cuarto cuadrante, sería hacia abajo. Por lo tanto, lleva un negativo. Ahora, vamos a imaginar que tengo otro punto. Un punto en el espacio, digamos, aquí. Y que me dicen que esta distancia vale 600 y esta 900. De antemano, sabemos que las coordenadas cartesianas de esta cosa es menos 600 más 900. Recordemos que siempre se escribe primero X y luego la Y. Esto sería en coordenadas cartesianas. Ahora lo voy a convertir en polares. Pero yo sé que esta distancia es la hipotenusa. Y la hipotenusa al cuadrado es igual al cuadrado, a la suma de los cuadrados de los catetos. 6 por 6, 36. 9 por 9, 81. Me quedaría 7, 3 y 8, 11. 117 y 4 ceros, porque aquí son 2. Y la raíz cuadrada de 1.170.000 nos da 1081.66. Me falta el ángulo. ¿Cuál ángulo? Pues siempre es conveniente encontrar el ángulo asociado, que es el ángulo que va de la inclinada hacia el eje X más cercano. Y esto manejando valores absolutos. Tangente de ese ángulo, que lo voy a llamar alfa porque es el ángulo asociado, sería siempre el opuesto, porque si yo uso el ángulo con respecto a X, Y siempre sería el opuesto. Sería 900 entre 600. Pero esta división me da 1.5 y la tangente va a brincar como tangente inversa. Y la tangente inversa de 1.5 nos queda 56.3. Pero nosotros sabemos que el ángulo que me interesa es este, que es teta, medido desde el eje X positivo en contra de las manecillas del reloj. Así que sé que este teta más este alfa son 180 grados, por lo tanto teta es lo que le falta. De 56.3 para 180, pues fueran 120 y 3.7. Ahora, las coordenadas en cartesianas y las coordenadas en polares, sería R, teta. No sin antes que se me olvide mencionar que el ángulo puede estar dado en radian. Estos temas nos van a servir para manejar ya próximamente números complejos. Y se ocupan los números complejos para ver las raíces de funciones. ¿Para qué es esto? Bueno, porque sabemos que no todas las raíces son reales. Saludos, hasta la próxima.